Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de los géneros literarios. ¿A qué llamamos géneros literarios? Bueno, los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en las cuales podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a la similitud en su contenido o en su estructura. En la antigüedad, Aristóteles, que es un filósofo griego, fue el primero que se encargó de clasificar las obras de su tiempo. Y esta clasificación la podemos encontrar en la poética, en donde podemos distinguir tres grandes grupos que son el género épico, el género lírico y el género dramático. En estos tres grandes grupos agrupó toda la producción literaria de su época, ¿sí? Muy bien, el género épico, posteriormente después observamos que apareció el género narrativo, ¿sí? En el género épico se caracteriza porque narra hazañas grandiosas que le suceden a unos héroes y generalmente está escrito en verso, tiene carácter objetivo. Mientras que el género lírico expresa sentimientos, emociones, ese carácter subjetivo. Mientras que el género dramático nos va a representar algún episodio o conflicto, pero a través de un diálogo. Además, recordemos que el género dramático está escrito para poder ser representado. Posteriormente aparece el género narrativo, que se encarga de describir hechos reales o imaginarios escritos en prosa. El género narrativo es el que ahora se podría decir ha, ha proliferado más, ¿sí? Bien, ahora, recordemos que el género narrativo, la función que tiene es justamente la función narrativa, de contarnos, ¿no?, una serie de hechos, ya sean reales o imaginarios, y los cuales van a tener, pues, unas características propias que luego vamos a ver. En el género épico también la función que predomina es la narrativa. ¿En qué se diferencia el género épico del género narrativo? En que el género épico es escrito en verso y además el género épico por lo general va a narrar hazañas de héroes. Bien, el género lírico tiene la función expresiva, predomina esa función expresiva, y en el género dramático predomina la función representativa. Ojo, el género dramático se dice que es objetivo y subjetivo, ya que lo objetivo lo podemos ver a través de la descripción de los hechos y lo subjetivo a través de las emociones que nos van a transmitir sus personajes. A continuación, vamos a analizar un poquito más en detalle al género narrativo. Recordemos que el género narrativo es aquella en la que un narrador, a través de un discurso oral o escrito, nos va a relatar o nos va a contar, nos va a narrar una historia eh, destinada a oyentes. Ahora, algo muy importante que tenemos que destacar del género narrativo es que tiene elementos. En todo texto narrativo vamos a observar los siguientes elementos. Va a estar presente el narrador, que es la voz que nos va a contar la historia. Tenemos los personajes, que justamente los personajes son esos seres a los cuales les va a suceder algo. Tenemos el espacio y el tiempo. Muy bien, entonces a estos personajes, en esa serie de hechos o acontecimientos que les va a ocurrir en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, toda narración tiene estos cuatro elementos: narrador, personajes, espacio y tiempo. A continuación, conozcamos algunas especies narrativas. Algunas especies narrativas que destacan bastante son el cuento, la novela, la leyenda, el mito, la fábula y la tradición. Un ejemplo de cuento tenemos El Caballero Carmelo, tenemos también un ejemplo de novela, La ciudad y los perros. Aquí tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de fábula, La liebre y la tortuga. A continuación analizaremos algunos datos de género dramático. El género dramático es aquella destinada a ser representada ante actores y que consiste en una acción dialogada representada por actores en una escenografía. Entonces,
Ojo, este género dramático está escrito para poder ser representado frente a un grupo de espectadores. O sea, básicamente género dramático es son aquellas obras en las cuales se pueden representar en un teatro. Algunos ejemplos del género dramático, perdón, algunos ejemplos de obras que pertenecen al género dramático son El Avaro, La Celestina y Romeo y Julieta. También recordemos que en el teatro se narra la historia, pero a través de diálogos y acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones se escriben entre paréntesis y son las indicaciones que tiene que cumplir el actor. De repente dicen, ¿no? Romeo de pie frente a una ventana o suspirando. Entonces, esas acciones que debe de realizar el actor o el personaje son las acotaciones. Bien, los diálogos que narran la historia se van a complementar con los movimientos de los actores y también se van a complementar con la puesta en escena. En la puesta en escena se refiere justamente a los sonidos, a la iluminación, al vestuario. Ahora pasemos a conocer cuáles son las especies dramáticas más conocidas. Las especies dramáticas más conocidas son la tragedia, comedia y drama. Muy bien, entonces las especies dramáticas, como decía, son tragedia, comedia y drama. ¿Y qué es la tragedia? La tragedia es la representación de hechos funestos, los cuales van a tener un final trágico. La tragedia se origina pues en Grecia hace muchos años, ¿sí? Y, y destacan dentro de algunas obras trágicas que destacan justamente son Edipo Rey. Aquí podemos observar a Edipo Rey cuando se saca los ojos y aquí cuando ya está muy viejito. También otras tragedias que destacan bastante son Hamlet, que pertenece a William Shakespeare. Recordemos que las tragedias se realizaban en las grandes fiestas dionisíacas. Luego tenemos que también otra especie dramática que también destaca son las comedias, las cuales se representaban en las fiestas dionisíacas menores. Y dentro de las comedias la finalidad de las comedias era mostrar una historia divertida, la cual tenía un final feliz. Un ejemplo de esto es El enfermo imaginario. Finalmente tenemos otra especie dramática que es el drama. El drama se dice que es la combinación de la tragedia y la comedia, es decir, nos va a mostrar acontecimientos tanto alegres, divertidos, como trágicos y lamentables. Un ejemplo de drama tenemos aquí a Fuente Ovejuna. Muy bien, gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima clase.